Le agradezco que me tome la llamada esta tarde-noche al señor subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto en saludarte. El gusto es mío, Gustavo, es un privilegio hablar contigo y es una oportunidad hablar para la gente que te escucha. Buenas noches a todos. Subsecretario, entiendo que atenderás el asunto del multihomicidio de la Narvarte de manera personal por instrucciones del presidente. Y dime, por la misiva que le mandan periodistas, activistas, intelectuales, defensores de derechos humanos hace unos días al titular del Ejecutivo. Bueno, y también por las exigencias que se han dado eh, también por organizaciones y por personas en lo particular en nuestro país. Hay, me parece, coincidencia en las dos vías que se plantean en este comunicado, en esta carta, pero también en lo que se ha planteado de manera interna, que es, por un lado, la exigencia de que el crimen de la colonia Narvarte, en el que murieron Rubén Espinosa, y murieron también 4 mujeres más, me parece que es importante decirlo y destacarlo, no quede impune, que haya una investigación que concluya con los responsables siendo presentados frente a los jueces con sentencias que impliquen pues la sanción que marca la ley. Entonces, la primera parte, la primera vía tiene que ver con eso, con el compromiso de que no habrá impunidad, de que la investigación que está llevando a cabo la Procuraduría del Distrito Federal, que la va a mantener, conviene decirlo, creemos que hay en esta instancia, en la Procuraduría, suficiente capacidad técnica, suficiente capacidad de investigación, pero que hay además claramente independencia con respecto a cualquier línea de investigación y por ello conviene que la investigación se mantenga ahí. Y la otra vía que también es muy importante, Gustavo, pues es fortalecer el mecanismo de protección a periodistas y a defensores, un mecanismo que nació en el 2012 y que a pesar de los cuestionamientos que ha tenido, pues hoy protege a 419 personas, 247 defensores, 172 periodistas, en algunos casos, pues gentes que en sus estudios de riesgo han resultado con niveles altos y sin embargo podemos decir que en el último año no ha habido ningún incidente contra estos periodistas y estos defensores que están incorporados en el mecanismo. Entonces, pues de lo que se trata es de abrir las puertas más todavía al mecanismo para que cualquier periodista y cualquier defensor que consideren que están en riesgo para ejercer la función prioritaria, fundamental que les corresponde en nuestro país, se acerquen al mecanismo garantizando que habrán de hacerse las evaluaciones, los estudios de riesgo, cumpliendo con todos los requisitos, Sí. con los mejores parámetros, las mejores prácticas internacionales y que aquellos que se determine que requieren de protección tendrán las medidas que se requieran para que puedan ejercer su función, como está sucediendo hoy con estas 419 personas. En afán de la transparencia, subsecretario Roberto Campa Cifrián, cuando hablas de este mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas, estamos hablando de automóviles blindados, de miembros de la policía que los cuidan, es decir, guaruras en el término coloquial. ¿Son ese tipo de personajes que protegen a comunicadores y activistas? En algunos casos, los menos, en aquellos casos en donde las evaluaciones de riesgo que hacen grupos técnicos, grupos que han sido calificados y que han sido capacitados que en los mejores estándares internacionales, incluso puedo decir que la capacitación de quienes forman parte del mecanismo en México ha corrido a cargo de Freedom House, que es esta organización internacional, probablemente la que tiene más prestigio a nivel mundial en materia de libertad de expresión y de protección a periodistas, y este grupo hace una evaluación de riesgo en aquellos casos en donde la evaluación resulta con un riesgo suficientemente alto como para que las medidas que se dicten impliquen personas, escoltas o eventualmente un vehículo blindado o un teléfono satelital o infraestructura perimetral en alguna casa o en algún lugar, muchas veces con los defensores que trabajan pues en zonas rurales,
o equipos de videovigilancia, y en los casos en donde las evaluaciones de riesgo resultan bajas, pues pueden tener un botón de pánico, rondines por parte de las policías, teléfonos de corporaciones para que puedan atender alguna emergencia. Entonces, pues hay una gama muy variada. Las medidas que se dictan en cada caso dependen de la evaluación de riesgo que determine el mecanismo. Subsecretario, ¿qué dices de las voces que aseguran que ejercer el periodismo en México es altamente peligroso, que aquí es más complicado ser reportero que en Afganistán o en países con intervenciones internacionales? ¿Qué contesta, subsecretario? Me parece que aunque tenemos que reconocer que tenemos un problema que tenemos que enfrentar, me parece que ni el contexto ni las cifras acreditan esto a nivel nacional. Creemos que hay algunas regiones que merecen una atención especial. Lo estamos haciendo en una política preventiva para tratar de cambiar las condiciones en esos lugares. México, yo estoy seguro, a partir del trabajo que estamos haciendo, estará en una condición media en la siguiente evaluación que haga Freedom House. No nos deja satisfechos, debiéramos estar, me parece, en los mejores lugares, y estamos haciendo un esfuerzo para que esto suceda. No podemos tampoco desconocer esas condiciones de riesgo, por eso existe un mecanismo como este, por eso tenemos que mejorarlo todos los días, y esa es la indicación que hemos recibido por parte del presidente de la República, hacer que el mecanismo funcione, que le dé confianza a los defensores y a los periodistas para que se acerquen, tener monitoreos suficientes para que en caso de que no se acerquen nosotros vayamos a buscarlos y podamos ofrecer estos servicios, y esa es básicamente la tarea en la que nos encontramos, Gustavo. Señor subsecretario, usted no es Ministerio Público, usted ya habló de que debe de permanecer, es su opinión, la investigación en la Procuraduría Capitalina del multihomicidio en la Narvarte, pero le pregunto abiertamente, ¿ha cerrado el gobierno de la República la línea de investigación que mira hacia Jalapa, hacia el puerto de Veracruz? Lo que yo puedo decir que es el resultado de la revisión que hicimos el día de ayer con el Procurador de Justicia del Distrito Federal es que ninguna línea de investigación está cerrada. Hay un trabajo en cada línea de investigación, pero me parece que también debemos decir que en este momento tampoco puede, porque sería irresponsable, decir que hay una línea resuelta que apunte en un sentido determinado. Hay trabajos de investigación lo que se tiene en este momento es un autor material fue detenido gracias a la capacidad técnica de la Procuraduría, los servicios periciales. Hubo algunas huellas que se encontraron en la escena del crimen. Con estas huellas se buscó en los archivos de la Procuraduría, se dio con esta persona, está perfectamente identificada, están también prácticamente identificados el resto de quienes participaron, y nosotros tenemos confianza en que muy pronto tendremos la investigación concluida y pues una información que deje satisfechos, si no a todos, porque me parece que hay en un sentido o en otro quienes pueden tener intereses en este asunto. Me parece que a lo que estamos obligados es a dar toda esta información, y me parece que tenemos pues un compromiso con la sociedad y también un compromiso con Rubén, con Olivia, con Yesenia, con Nadia y con Mile, con las víctimas directas en este asunto, y que se va a llegar a esta verdad pronto. Muy bien. Subsecretario, aprecio que me hayas tomado la llamada. Seguiremos con lupa tu trabajo en esta nueva encomienda del titular del Ejecutivo Federal que te ha dado. Seguramente la FELAP, la Federación Latinoamericana de Periodistas, la FAPERMEX, la Federación Nacional de Periodistas Mexicanos, todo el gremio organizado estará pendiente de tu actuación, y aquí lo seguiremos con lupa. Gracias por platicar con la teleaudiencia de este telediario. Un abrazo, Roberto. Siempre a las órdenes, Gustavo. Estoy siempre a tus órdenes. Muchas gracias. Hasta luego, subsecretario.